¿Cómo enseña el examen? Mal. ¿Cómo creo? No sé, Ya dice Daniel Estrica. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad hemolítica perinatal. Básicamente comprende dos patologías. Una es la insulinización. Los libros van a encontrar con incompatibilidad materno-fetal, las fases fetal e insulinización. ¿No? Es lo mismo, tanto Schwartz, Lewis, cualquiera. La importancia radica básicamente para nosotros para el manejo y control durante el embarazo. Ese es el objetivo principal, ¿ya? Identificar a qué mamá o qué feto va a tener su inmunización. Nos vamos a ir recordando lo que hemos llevado en el interno. Han llevado grupos sanguíneos, ¿no? Básicamente, el grupo sanguíneo está determinado por la proteína, dos tipos de proteínas, la proteína A y la proteína B. ¿Sí? La combinación, entonces, estas dos proteínas dan lugar a cuatro tipos o grupos sanguíneos que conozco: el grupo 0, el AB, el grupo B y el grupo A. Existe otro tipo de proteínas que se encuentran en la superficie del cromosoma. ¿Sí? Es el sistema RH. Y básicamente nosotros la presencia de esta proteína llamamos RH positivo y la ausencia de esta proteína se llama RH negativo. La importancia de este tema radica en esto. Si la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo, ahí va a sufrir. ¿Sí? Este tipo de incompatibilidad más severa puede causar un fetal, ¿no? En cambio, este tipo de incompatibilidad de grupo es más leve, pero es el más frecuente, el más. También existen otro tipo de proteínas, otro tipo de antígenos que van a leer, son más de 40, el Lewis, el TAF, el KEL, pero que su incidencia es mucho menor y su severidad también, excepto del KEL, que también produce insulinización severa. Y esto es solo para recordar qué es un antígeno, qué es un anticuerpo. Y esto nos va a servir para entender más rápidamente esta clase. ¿No? Entonces, el antígeno es una sustancia que en el cuerpo, que nuestro sistema inmunológico va a reconocer como amenaza y va a generar anticuerpos. Y el anticuerpo es una proteína que va a reaccionar contra el antígeno. Entonces el anticuerpo es nuestro y el antígeno es correcto. A partir de ahí, cuando hablamos de grupo, va a generar esta forma. Incompatibilidad de grupo, más frecuente es esto, pero es de menor severidad, de menor trascendencia. Es decir, nacido produce hiperbilinemia. Que dice el que no llega más, se resuelve rápidamente. Entonces estamos ahí. ¿Para qué se debe? Lo que les decía, el grupo sanguíneo A, porque tiene la proteína A de su glóbulo, ¿sí? El tipo de antígeno que va a traer el superficie es el tipo A y va a generar anticuerpos porque la proteína B, por eso no puede recibir los anticuerpos. El grupo sanguíneo B tiene antígeno tipo B, ¿sí? Y va a generar anticuerpos contra el grupo A. El grupo AB no tiene que tener ningún anticuerpo porque los antígenos A y B están en su superficie. ¿Sí? Entonces este recibe sangre, por eso recibe el grupo A y el grupo B. ¿Sí? En cambio el grupo 0 no tiene ningún antígeno y tiene anticuerpos contra el grupo A y el grupo B. El grupo 0 no puede sangre. Esto ya para ir caminando a los. Con esta pequeña introducción para que vayan conociendo, vamos a hablar de la enfermedad hemolítica perinatal. ¿No?
Básicamente esta enfermedad es una incompatibilidad de uno o varios antígenos del glóbulo rojo, de la madre y el feto. ¿Por qué? Porque en la madre va a existir anticuerpos generados por los glóbulos rojos del feto, y estos anticuerpos pasan a la materia hematoplazmitaria, ¿sí? Van a fijarse en los glóbulos rojos y producen destrucción. Entonces el feto durante el embarazo va a tener anemia. Dependiendo de la severidad de la anemia es la que va a causar toda la fisiopatología. Con el patomecánico, minerales, todo lo que vamos a hablar más adelante. Ahí está. ¿Listo? El grado de incompatibilidad o la severidad de la civilización va a ser más por el antígeno LDH. ¿Ya? LDH. Los otros tipos de antígenos pues, no son tan severos. El más común, lo que hemos dicho, el factor grupo AB, sistema ABO, pues el A, el feto B, lo que más frecuentemente nos va a producir es una anemia leve, se llama ictericia de degeneración, pero ahí no pasa, ¿ya? Bebé se recupera rápidamente, lo que en la pediatría los que han estado neonatos van un día, 2 días están bajo fototerapia y se recuperan, ¿sí? Básicamente esto es porque las madres son del grupo 0 y los fetos son del grupo A o son del grupo B. Debido a eso se va a dar esta incompatibilidad. Tenemos del sistema Lewis, lo que hace ratito les decía, hay otros, estos en menor importancia, son casos típicos. El sistema Lewis es muy raro, pero se presenta igual. No tiene significación clínica porque las inmunoglobulinas no atraviesan la placenta. El primero en aparecer siempre es la inmunoglobulina M, ¿no? El segundo en aparecer siempre es la inmunoglobulina G, la clorina. La M es de alto peso molecular, que son grandes, no tienen capacidad de atravesar la placenta. La inmunoglobulina G son pequeños, pueden atravesar la placenta. ¿Sí? Entonces esas pueden causar daño al producto. El más importante para nosotros de estos 43 antígenos que causan la enfermedad hemolítica del fin es el antígeno, no el sistema LH, positivo o negativo. Va a ser la causa más común de esta utilización, causa incompatibilidad materno-fetal severa, debido a que tiene alta reacción antibiótica. Y vamos a hablar de ese sistema, ¿ya? De la incompatibilidad LH. ¿Cuándo se va a dar? Cuando la madre es LH negativa y el papá es LH positivo y van a concebir un feto LH positivo. En algunos casos se puede dar que la mamá sea LH negativa, ¿sí? El papá LH positivo y el feto LH negativo. ¿En qué casos? Genética es para ustedes. Dominan mejor que yo. ¿No ves? Puede darse. Esto es genética de la hipótesis de Fischer. ¿Sí? Cuando hacemos homocigotos, cuando los dos son iguales, heterocigotos, cuando uno es dominante, no, es recesivo. Si el papá es heterocigoto, uno de ellos puede dar lugar a que sea negativo. ¿Sí? Entonces, por eso se puede dar que la mamá también sea negativa. Cuando es homocigoto, el 100% va a ser LH negativo. El papá es homocigoto, LH positivo homocigoto, la mamá es LH negativa, pues el 100% de sus hijos van a ser LH positivo. Pero si el papá es heterocigoto, es el mayúsculo, el 25% va a ser, ¿sí? Uno de ellos va a salir como LH positivo o negativo, como mamá. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir viendo qué es la anemia hemolítica, básicamente la inmunización. ¿Cuándo se da? La inmunización materno-fetal, proceso por el cual la madre desarrolla el cuerpo se expuesta al contacto con la presente, con el antígeno que está presente en el feto. ¿Quién tiene marcadores? Esto.
explicación, vamos a terminar la clase. Cuando hablamos de su ilustración a esta imagen nos vamos a guiar. La sangre, lo primero que se desarrolla en el sistema embrionario va a ser el sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces el feto viene formando glóbulos rojos propios a partir de las 7, 8 semanas, va a ir desarrollando. Entonces, ¿qué da lugar? Si la mamá es negativa y el papá es positivo, el embarazo puede ser que el feto sea negativo, en grupo sanguíneo, RH negativo. Puede ser grupo A, puede ser grupo B, puede ser grupo AB o puede ser grupo 0. Eso es otro, incompatibilidad de grupo. Hemos dicho el sistema RH, sabemos que es positivo, puede ser ¿sí? Positivo, puede ser negativo, A positivo o A negativo, ¿no? Cuando la mamá es negativa, es lo que nos importa. ARH negativa o BRH negativo, a eso muchos ahí se confunden. ¿Sí? Entonces, si el papá es homocigoto, mayúscula, domina todo, sus futuros embarazos todos se supone que van a ser ¿sí? RH positivo. Entonces, aquí vamos. La mamá es RH negativa. Si el feto es RH negativo, no pasa nada. No pasa nada. Pero si el feto es positivo, ahí sí. ¿Sí? ¿Qué significa RH negativo? ¿Qué hemos dicho? Que la mamá dentro de los glóbulos rojos no tiene el antígeno. Entonces tiene anticuerpos contra este antígeno. ¿Sí? Si el feto es RH positivo, aquí tiene este antígeno. ¿Listo? ¿Qué pasa? Memoria inmunológica. Por alguna razón, la sangre del bebé o del embarazo se pone en contacto con la sangre de la mamá. ¿En qué caso? ¿En qué caso se pone en contacto? Se llama sensibilización. Esto es como la alergia. Si no entro en contacto con el alergeno, nunca voy a tener rayos, ¿no? Entonces el bebé se tiene que poner en contacto. Entonces, cuando hay un aborto, si entonces la mamá se tiene antecedentes de aborto, puede ser. O cuando hay una amenaza de aborto, ¿no ven? La amenaza de aborto significa que se ha desprendido un pedazo del trofoblasto, ha empezado a sangrar y la sangre de la materna también se puede cortar. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? ¿Cuándo más? Incluso cuando hay embarazo ectópico, hay contacto de la sangre materna con la sangre fetal. ¿Listo? Se va a ir desarrollando. Entonces, esto ya es como antecedentes, si se dan cuenta, ¿no? Yo tengo mi primer embarazo, termina en aborto, soy RH negativa y ya estoy sensibilizado, porque la sangre del feto entra en contacto con eso. Pero también se puede sensibilizar una mamá en el mismo embarazo, en el primer embarazo. ¿En qué caso se da? En la amenaza de aborto. Se ha desprendido, pero el embarazo continúa y puede tener sensibilidad. Entonces, cuando yo me sensibilizo, o la mamá, es decir, esta sangre entra en contacto en la sangre materna, va circulando, estos antígenos van circulando, la mamá genera los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? IgM. El IgM van, no entra. Entonces, la primera sensibilización, el primer contacto, no va a producir enfermedad del recién nacido, porque no pasa. No pasa la barrera. ¿Sí? El segundo contacto
contacto, la segunda sensibilización, va a producir IgG. Los IgG son de bajo peso molecular. Estas van a entrar, van a fijarse al glóbulo rojo y lo van a destrozar. Se va a producir hemólisis o electroblastosis fetal dentro del útero. Esa es la fisiopatología de la que vamos a hablar hoy día, para ver, para saber qué va a causar. ¿Qué más hablamos? Para ir un poquito después terminando el tema y dar la lectura de diapositivas. Entonces, y esto va a atravesar la barrera planetaria en la segunda sensibilización, en el segundo contacto, por decirte, ha tenido un aborto, RDH negativa, nadie le ha hecho nada, pues el segundo embarazo, y entre las 14, 15, 16 semanas siempre hay un pequeño sangrado, por alguna razón. Se pone en contacto micropolar, genera esto, y los anticuerpos se producen y empiezan a atravesar, destrozan. Entonces lo que produce aquí adentro es destrucción de los glóbulos rojos, una anemia severa. ¿La anemia qué ocasiona? La anemia, en usted, si nosotros tenemos anemia severa, ¿qué ocasiona? Hipoxia, el feto que está ahí, entonces empieza a producir sangre, glóbulos rojos tienen que producir, ya no en la médula, los fetos producen en el hígado, entonces el hígado crece, se produce hepatomegalia, empieza a producir glóbulos rojos con tanta velocidad que en la sangre del feto podemos encontrar blastos inmaduros, y a medida que la sangre del hígado va creciendo, también va comprimiendo las venas, dificulta el retorno de eso. Se produce una insuficiencia cardíaca de la fetal. Y esa es la característica, un óbito fetal totalmente tematizado. Se llama ictus fetal. Esa es la fisiopatología consecuente que va a tener esto, dependiendo de la severidad. En algunos casos leve, puede menos. ¿Se puede prevenir esto? Se puede prevenir. Tenemos una vacuna, una inmunoglobulina, se llama la vacuna anti-D. Eso es el objetivo. Usted se identifica una mujer RH negativa, ha tenido un aborto, le hemos hecho una miocentesis, ha tenido un aborto, una amenaza de aborto. Tenemos que aplicarle para evitar esto, la vacuna anti-D. Para evitar esto, para que sea leve y no sea tan severo. Ese es básicamente el tema en sí. Vamos a ir. ¿Qué más referente a esto es importante? Vamos a repetirlo esto. ¿Cómo yo sé qué estudios hago para ver si esa mamá ha sido sensibilizada? Si la mamá es RH negativa, llega a la consulta, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es saber de la pareja, papá, si es positivo o no primero, y los grupos sanguíneos. Si su pareja también negativa, no pasa nada, pero si es positiva, yo tengo que pasar a la siguiente etapa. Tengo que preguntar si ha tenido embarazos anteriores o no tiene embarazos anteriores. Si ha tenido embarazos anteriores, tengo que pasar a la siguiente etapa, que es si ha tenido o le han aplicado la vacuna. Si no, entonces yo pido CUMS, test de CUMS. El test de CUMS identifica anticuerpos. El test de CUMS busca estos anticuerpos. Si nosotros buscamos los anticuerpos en la sangre de la mamá, si yo le pido sangre que le hagan CUMS a la mamá, se llama test de CUMS en directo, ¿ya? Porque estamos buscando los anticuerpos, no estamos. Pero si yo le pido CUMS directo, ¿sí? Estoy buscando los anticuerpos unidos al glóbulo, los antígenos están en el glóbulo. ¿Ya? Eso hacemos con los testes. Vamos a ir hablando. Entonces este es el tema en sí. ¿Listo? Vamos a ir ahora pasando rápidamente las diapositivas para que vayamos entendiendo. Entonces la inmunización materno-fetal es el proceso por el cual se desarrolla anticuerpos maternos en respuesta
antígenos fetales, ¿sí? El problema o la enfermedad va a surgir cuando pasan los anticuerpos de la madre al feto, los tipos IgG, ¿no? Los que van a destruir o van a causar infección, las cosas fetales. ¿Listo? Y ahí está. ¿Cuáles son las causas? Transfusiones fetomaternas previas. ¿Cuándo? Después del parto, en el parto, después del parto, ¿sí? El proceso patológico como aborto, embarazo ectópico, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, de sangre. Y en el mismo embarazo, antes del parto, sobre todo en el tercer trimestre, a medida que va creciendo la placenta, siempre hay ciertos grados de contacto entre la sangre fetal y la sangre materna. ¿Listo? Ahí se va a dar el contacto. Otros procedimientos donde hay contacto entre la sangre materna y la sangre fetal, cuando hacemos amniocentesis, coronocentesis, ¿sí? Durante la cesárea. Necesariamente tiene que haber contacto. Con esto es lo que estamos hablando. Durante el embarazo y después de un procedimiento, ahí ocurre la sensibilización. Esa sensibilización se necesita para que se produzca la enfermedad. ¿Sí? Si no hay sensibilización, si no ha habido sensibilización, en este embarazo el feto no va a ser afectado en el primer trimestre. No se va a afectar. ¿Listo? Va a avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Va a haber, generalmente nosotros hablamos cuando es RH negativo y el feto positivo, en el primer embarazo se producen IgMs, no pasan la placenta, entonces no va a ser afectado al feto, van a estar ahí. ¿Por qué decimos que en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, aunque no haya amenaza de parto, no haya amenaza de aborto, o yo no haya hecho una coronocentesis, hay una sensibilización? Porque generalmente, entre las 29 y 30 semanas, se producen las contracciones, ¿verdad? Nosotros los movimientos dentales aumentan. Entonces, acá en el citotrofoblasto, trofoblasto córeo velloso, que hablamos de que pone en contacto entre la decidua materna y la decidua fetal, a veces los vasos pues, son frágiles y se rompen. Y ahí basta que sea 0,5 ml de sangrecita para que se produzca la sensibilización. No necesitamos un sangrado abundante. Entonces estamos ahí. ¿Sí? Una vez que se ha producido sensibilización, ya el segundo embarazo o embarazos posteriores, ¿sí? El feto va a ser afectado de manera precoz, porque se produce inmunoglobulina G, ¿no? Estas atraviesan la placenta y pueden afectar incluso cuando ya está por encima de las 16 semanas. Y ahí es donde se produce la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Sí? La consecuencia de la inmunización, la consecuencia de esto, es decir, de tener un alergia es la enfermedad hemolítica perinatal. Es decir, la destrucción de glóbulos rojos dentro del útero. ¿No? Ahí. Esta es la consecuencia. El óbito o el hito fetal, un niño totalmente garantizado, con insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros vemos esto en un adulto, ¿qué decimos? Cuando viene así vivo, cirrótico, hipertensión portal, ¿no? Circulación colateral. El arte produce la hepatomegalia del intraocular. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que le decimos, la expresión clínica de la inmunización, de la enfermedad hemolítica perinatal, es variable. Puede afectar durante el embarazo en grado leve, una media leve, moderada, severa. ¿Sí? Incluso después del nacimiento puede estar afectado. Y estos distintos grados van a, ¿sí?, ocasionar incluso, si es severo, va a haber muerte fetal en el segundo o aborto del segundo trimestre, pasadas 16 semanas. Ya estamos hablando, la destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿sí?, produce anemia. Esta es la causa de toda la fisiopatología.
La anemia, la destrucción del glóbulo rojo causa toda la fisiopatología de esa enfermedad hemolítica perinatal. Porque la destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿sí?, va a producir una anemia severa, y esta anemia severa produce insuficiencia cardíaca, ¿sí?, lo que va a ser un edema generalizado y un colapso circulatorio. El aumento de la destrucción de glóbulos rojos produce aumento de la bilirrubina, y la bilirrubina te va a dar ictericia después del parto, al nacimiento. Y dependiendo de los niveles de ictericia, ¿sí?, te puede dar el icterus, ¿no? Sube al cerebro del bebé y puede tener hasta convulsiones, puede morir. ¿Listo? Esto es lo que causa después del nacimiento. Entonces, esta es la eritrobastrosis fetal. ¿Por qué se caracterizan 4 criterios cuando hablamos de enfermedad hemolítica perinatal? Un criterio tiene que haber hematopoiesis extramedular, es decir, los glóbulos rojos se van a producir fuera de la médula. Estamos hablando del hígado, del vaso. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca, por eso es todito el edema. Ascitis, estamos hablando del derrame cerebral. Entonces, esos criterios, cuando vemos a un niño con óbito fetal en uno, estamos hablando de las cosas fetales. Entonces, esto es lo que hace rato ya dijimos, ¿no? Un pequeño recuerdo de la fisiopatología de todo lo que estamos hablando. Es segundo embarazo, segundo contacto, segunda sensibilización, entra en contacto la sangre fetal con la sangre materna, se producen anticuerpos, van a entrar esos anticuerpos a la circulación fetal, ahí se va a producir hemólisis extravascular, que va a dar lugar a hiperbilirubinemia, también va a dar lugar a la anemia fetal. La anemia fetal causa estas dos cosas: una insuficiencia cardíaca, una hematopoiesis extramedular y una anoxia. La hematopoiesis extramedular, su consecuencia es la hepatomegalia y la esterilidad. La hepatomegalia en laboratorio se produce trombocitopenia. La hepatomegalia es una compresión intestinal, anasaca y edema placental. ¿Por qué explicamos esto de la fisiopatología? Para el manejo. ¿No? Porque se tiene que manejar inútil. Porque esto, como hemos dicho, a partir de 12, 14, 16 semanas se va a ir manifestando. Entonces, repetir lo que dijimos, para el diagnóstico durante el control prenatal, ¿sí?, esto es súper importante, pedir grupo a la pareja, ¿no?, grupo a los hijos posteriores, porque muchos hemos visto que salen negativos. Nosotros no hacemos estudios genéticos de nada. Titulación de anticuerpos, esto lo hacen con el CUMS, indirecto. Historia clínica de transfusiones y embarazos previos, y todo lo que está como antecedente, el antecedente de óbito fetal, el antecedente de mal, de infertilidad o mal resultado neonatal, de hidros fetal, pues te va a dar lugar a sospechar de que este embarazo puede terminar con un hidros fetal o con una epidemia. ¿Sí? ¿Cómo diagnosticamos? Nuevamente repetir el proceso. Una vez identificada la mamá, pedimos detección de anticuerpos mediante el CUMS en directo. ¿Sí? El CUMS directo no hacemos, no sacamos sangre fetal, porque para hacer CUMS directo tengo que hacer colonosíntesis. El CUMS directo es en la sangre del feto. ¿No? Entonces, nosotros, si la mamá es RH negativa, pedimos CUMS en directo, ¿sí?, y vamos a repetir en la semana 20, 26, 32 y 32. Si sale negativa, pues vamos a llegar a las 39 semanas y el parto puede ser normal. ¿Sí? Si el feto sale positivo, después de eso nosotros aplicamos, aquí está, la inmunoglobulina anti-B. ¿No ven? Para evitar que los antígenos que están con la sangre fetal produzcan anticuerpos en la mamá. Ese es el objetivo. Eso es el manejo de la mamá. Ahora, ¿cómo evalúo la severidad de la enfermedad en el feto? Siempre vamos a evaluar uno la mamá, ahí está.
porque no le va a afectar en nuestro, y tenemos que evitar que se sensibilice. ¿Cómo evaluamos al feto? Yo tengo que ver el crecimiento fetal. Básicamente pido ecografía serial, ¿no? Cada 2 a 3 semanas a partir de las 20 semanas para ver el crecimiento fetal. Esto podemos hacer amniocentesis, ¿sí? Para ver el grado de lo que es hemolis o el grado de anemia fetal. Y para confirmar, para ver la grado de bilirrubina, podemos hacer cordoncentesis. Acá sangre del cordón y ver cuánto de bilirrubina tiene ese feto. Actualmente esto ha sido reemplazado por el Doppler. ¿Ya? El Doppler de la arteria cerebral media. Incluso es mucho más específico que la misma amniocentesis. El estudio y el seguimiento por ecografía Doppler nos va a dar los niveles, ¿sí?, de anemia fetal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para evaluar el crecimiento fetal, ¿sí? Ecografías seriadas, ecografía Doppler para evaluar, y en algunos casos hacemos cordoncentesis. Vamos a ver para qué, para ver el nivel de hemoglobina y también hacer tratamiento. Se puede transfundir el útero para el feto. Muchos de los sistemas, algunos ya han eliminado esta tabla o el esquema de Lillet para el manejo de las pacientes. ¿Qué hacemos? Nosotros básicamente, cuando hacemos amniocentesis, es decir, sacamos el líquido amniótico, ponemos a un espectrofotómetro y medimos los niveles de bilirrubina. Una vez que miran los niveles de bilirrubina, de acuerdo al valor, los ponen en qué nivel está. Y está a nivel por aquí abajo, se hace controles cada 2 o 3 semanas y se puede llegar hasta el par. Y hacen de acá igual, pero cuando ya está en esta zona o esta zona, necesita transfusión. Se debe concentrar, madurar el pulmón y se respira el par. Entonces, esta curva de Lillet todavía a nosotros nos sirve para el manejo y seguimiento del paciente durante el embarazo, para ver la salud fetal. ¿Listo? Esto es lo que ahorita acabamos de hablar, el seguimiento que se va a hacer, ¿no? Lo que está por debajo de la zona 1, resolución normal, zona 2, zona 3, pues vamos a ir viendo y hacemos una cordoncentesis. La cordoncentesis básicamente, la cordoncentesis, ¿cuándo utilizamos? En nuestro medio actualmente en la maternidad ya están haciendo, ¿no?, el servicio de medicina fetal, funcional. La cordoncentesis, para pregunta de examen si quieren, para mostrarse un poco, pero no es tanto de que nosotros conozcamos, sino más por el diseño. Básicamente es cuando la hemoglobina está menor a 10. Entonces se puede considerar hacer transfusión intraútera. ¿Sí? Cuando la hemoglobina está mayor a 10, se hace seguimientos. Entonces actualmente hacemos eso, la cordoncentesis, cuando los embarazos son muy tempranos. Es decir, cuando la inmunización se presenta a las 18 o 20 semanas, sabemos que ese embarazo no va a llegar a las 9 meses. Lo que hacemos, lo que respetamos con el tratamiento, es que tenga viabilidad, llegue a las 28, 29, 30 semanas. Y llega a pesar un poquito más durante. Entonces, todas las medidas que están viendo acá encaminadas, todas estas es generalmente para que ese feto llegue a las 28, 30, 32 semanas. Más de allá, pues ya la luz. Entonces, el tratamiento, el objetivo del tratamiento es este: disminuir los anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar las complicaciones de la enfermedad hemolítica perinatal, que es la insuficiencia cardíaca, bueno, ese es el electrolito fetal, y alcanzar la madurez fetal para reducir el parto. ¿Cómo disminuir los anticuerpos maternos? Algunos dicen daremos gamaglobulinas, inmunoglobulina.
reguladores, todavía está en estudio. Otros dicen, pues, ¿cómo sacamos anticuerpos? ¿Cómo eliminamos? Haremos plasmaferesis de sangre materna, iremos eliminando los anticuerpos maternos. ¿Cómo mejoramos la anemia fetal? Al hacer el tratamiento de la mamá, pues se mejora la anemia, también podemos hacer transfusión. ¿Cómo evitamos complicaciones? Mejorando la anemia y alcanzar la madurez pulmonar, pues maduramos, ¿sí? Tratando de llegar a niveles más altos, ¿no? Ahí está el tratamiento para disminuir lo que es los anticuerpos maternos, dar inmunoglobulinas o hacer plasmaferesis para que pueda mejorar, ¿sí? Mejorar la anemia con transfusión, sobre todo en la curva de Rayleigh que han visto, la curva, ¿no? 2 líneas distintas, ¿sí? Aquí abajo es leve y aquí hay 3 líneas. Esto y esto, pues se observan. Esto y esto ya puede requerir, incluso esto de aquí, transfusión. Entonces, tienen que ir viendo esa parte para que veamos, ¿sí? La transfusión intrauterina son en los casos de hemoglobina menor a 10, en esos casos severos, y se debe transfundir URH negativo. ¿Sí? Van a transfundir sangre fresca negativa. ¿Sí? No van a transfundir la sangre del feto, es decir, la sangre del feto es ORH positivo, ¿verdad? Vamos a transfundir RH negativo. Eso para la pregunta, ¿listo? Y básicamente nosotros evitamos, prevenimos la inmunización con la vacuna anti-D. ¿Sí? La vacuna anti-D nos sirve para prevenir, y aquí está, ¿no? Una dosis de 150 300 sirve para neutralizar 25 a 30 ml de sangre. Hay una fórmula, se llama la fórmula de Klein-Hauer-Betke, que va a calcular cuántos ml de transfusión de sangre ha habido según el tipo de daño que se produce, ¿no? De hematíes de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos esta profilaxis? Con inmunoglobulina anti-D. Uno, dentro de las 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo. Antes de las 72 horas, por eso dentro de las 72 horas, cuando la paciente ha tenido un aborto espontáneo, cuando ha tenido un embarazo ectópico o cuando ha tenido una amenaza de aborto. ¿Sí? Metrorragia es durante el embarazo. Durante este embarazo ha tenido una metrorragia, ¿no? Se debe dar profilaxis a las 28 semanas de embarazo, ¿sí? La mamá es RH negativa, pero el padre es RH positivo. Estas cosas sí tienen que saber, porque eso es lo que hacemos en la consulta. Muchas veces nosotros, yo mismo me voy a meter dentro de esto, yo opero los días miércoles y me voy hasta el siguiente miércoles. No la veo a la paciente. ¿Sí? Y mi querido amigo que tiene que cuidar, que es el residente, se olvida. RH negativo, no le informa que se lo descarga. Las mamás, ustedes saben, ¿no? El tercer nivel, el primer nivel para hacer sus controles, el médico general tiene que ver esta parte. Si no le han administrado, tienen que administrar, ¿sí? Si la mujer ya ha sido sensibilizada, ¿sí? Se debe dar la vacuna anti-D en la primera mitad del embarazo, a las 12, 16 semanas. ¿Listo? Se debe dar la primera dosis. Entonces, en estas tres situaciones, nosotros debemos hacer profilaxis para prevenir la esterilización. ¿Listo? El objetivo básico de este tema es eso, ¿no? Cuando una mamá es RH negativa, ¿sí? Debemos investigar al padre y saber si ese embarazo tiene riesgo de hacer una inmunización. ¿Sí? El segundo objetivo es, una vez que identifiquen el RH del padre o de la madre, ver si tiene factor de riesgo para tener inmunización. Abortos, ectópicos o embarazo previo. Tercer método, hacer CUMS. Con eso hemos hecho seguimiento a la mamá. Ese es para la mamá. En el examen no se complica. Eso es para la mamá. Yo lo complico ahí, lo digo para el feto. CUMS, pone encima.
quiero hacer seguimiento para el feto. ¿Qué hago? A esa mamá con RH negativa, ¿cómo sigo al feto? La eco sería. Ecografía, ¿sí? Para ver crecimiento fetal cada 2 a 3 semanas. Hago Doppler, eso sí les voy a preguntar, de la arteria cerebral media, no hago de las arterias uterinas ni del cordón umbilical. ¿Sí? Y puedo hacer amniocentesis o cordoscentesis. La curva de delay o el esquema de delay nos sirve para el pronóstico, para el manejo, ¿sí? Y esa de delay no mide el grado de hemoglobina, diré de anemia, sino mide la bilirrubina que está en el líquido amniótico. Y dependiendo de eso vamos a hacer transfusión, vamos a interrumpir o vamos a continuar con el embarazo. ¿Sí? ¿Cuánto más tenemos? Media hora más. Vamos a resumir algunas cosas, lo que vemos en la consulta. Hay muchos temas que están dentro de su programa. Por ejemplo, está hablar de lupus, está hablar de apendicitis y embarazo, está hablar de, ¿cómo se llama? De enfermedad renal, de trasplante renal, que había una pregunta, ¿no? Que no salió, no se compensado. No vamos a hablar de esas cosas porque lo van a ver a medida que vayan hablando, porque las repercusiones en el embarazo no están. Vamos a hablar de enfermedades del sistema respiratorio porque sí son frecuentes y necesitamos saber que pueden complicar el embarazo. Y sobre todo una que es la patología, que es la tuberculosis, ¿no? ¿Qué nos importa saber a nosotros como médicos referente a este problema? ¿No? Entonces, este es su flaco, ¿no? Ya mira, cuando estamos aquí con el COVID sacan mal. Pero la gran mayoría ha sacado buena nota. En segundo parcial también supongo que van a sacar buena nota. Lo supongo. El segundo parcial va a ser diferente a los otros porque vamos a hablar más de ginecología, por eso lo voy a cortar. La siguiente clase vamos a hablar lo que nos importa, embarazo y medicamentos, y vamos a empezar con ginecología. Vamos a hablar de dismenorreas, vamos a hablar de disfórico premenstrual, lo que es más común, ¿ya? Y después lo otro lo van viendo a medida que vayan haciendo la práctica. Entonces, durante el embarazo es un estado de hiperventilación. ¿Sí? Generalmente las mamás saturan entre 100 y 110, no se van a asustar, esto les digo para la práctica, con 100 y 110. Y eso se dice es una alcalosis respiratoria, pero está compensada en una alcalosis acidosis metabólica, en una bicarbonato, que compensa, no es una alcalosis. ¿Listo? Entonces, este estado de hiperventilación no es que se deba a que aumente el ritmo de la frecuencia respiratoria, no aumenta la frecuencia, pero sí su volumen corriente, se inspira más, mueve más, ¿ya? Y las consecuencias básicamente se ven alteradas en el equilibrio ácido básico. Y aquí vamos a ver. Esto, por ejemplo, los que están en la diapositiva, esto está mal, esto tiene que ser así. Ya. Siempre les digo en la clase teórica, pero y les pregunto, porque esto hasta en el libro está mal. ¿Sí? La gestación, ¿sí? Existen cambios gasométricos, es un estado de hiperventilación, ¿sí? Donde básicamente la presión parcial de oxígeno, ustedes le ponen el pulso, va a estar 100, 110. De todos ustedes ahorita está entre 94, 96. De todos nosotros, los que manejan, los que no son asmáticos. Yo soy asmático. Debo estar entre 89 y 90. Pero ustedes deben estar entre 96. Ese es el promedio. Pero en el embarazo sube a 100. Entonces, ¿qué hacemos? Durante el embarazo, la presión parcial de dióxido de carbono disminuye, la presión parcial de oxígeno aumenta, el bicarbonato disminuye, eso compensa.
que aumentara o tuviera alcalosis, ¿no? Y el pH no sufre cambio, no se altera el pH, ¿no? Entonces ahí estamos. Durante el embarazo, ¿sí?, existen alteraciones que hacen a la mujer más frágil para la infección. Eso se debe básicamente al edema, al empeoramiento y la secreción de la mucosa de las vías respiratorias. ¿Listo? Y esto es la capacidad vital y los volúmenes pulmonares dinámicos, ¿sí?, no se modifican durante el embarazo. Existe un aumento del volumen sanguíneo y capilar pulmonar y una reducción de la presión alcohólica, que van a producir o van a predisponer a la mujer embarazada al edema pulmonar. Eso es importante para que, por eso en la preeclampsia se produce una complicación que es la insuficiencia respiratoria por edema pulmonar. Ahora vamos a hablar de 3 patologías transmitidas: el asma, la neumonía bacteriana, la neumonía viral, tuberculosis, y ahí la dejamos. Tromboembolismo pulmonar no vamos a llevar, ya. Es muy raro, pero sí. Bueno, el asma ya lo conocen, es una neumopatía obstructiva, es decir, es crónica, se va a caracterizar por hiperreactividad bronquial, que va a obtener la vía aérea, es irreversible y intensidad variable. Muchos decimos que ya es una alergia, ¿no? Es un estado severo de la alergia desde actualmente. Nosotros seguimos manejando este concepto, no ha cambiado para nosotros, afecta entre 3 al 8% a las mujeres durante el embarazo. ¿Cuál es la importancia? Básicamente, si esa mujer no está mal controlada, no está bien controlada, no ha sido bien diagnosticada, no vemos los niveles, puede haber una restricción del crecimiento intrauterino o puede asociarse a preeclampsia. Tiene asociación más alta con estas 2 patologías, tanto fetal como materna. Entonces, nosotros, ¿cómo clasificamos al asma? Va a ser dependiendo de la frecuencia de las crisis. Nosotros seguimos manejando este ritmo. Algunos neumólogos lo han cambiado, pero nosotros como obstetricia seguimos manejando este esquema para ver si es un asma intermitente, un asma persistente, leve, moderado o severo, dependiendo de la frecuencia de crisis al mes. Si es menos, ¿sí?, a 7 días, pues estamos hablando que es un asma intermitente, que no tiene modificado su volumen respiratorio forzado, pero ya el asma leve va de más de una semana al mes, ya aquí casi diario y aquí todos los días. Entonces estamos viendo que está alterado, ¿sí? Entonces nosotros manejamos esta clasificación para ver, ¿sí?, cuál de estas está esa paciente embarazada. ¿Cuál de esas clasificaciones? ¿Es embarazo con asma persistente leve, moderado o severo? ¿Qué métodos de diagnóstico utilizamos? Nosotros básicamente la clínica, saben que es un cuadro agudo, obstructivo, con sibilancias, ¿sí?, respiratorias. Si yo encuentro sibilancias inspiratorias, estridor, ¿qué? Si yo veo que hay sibilancias inspiratorias, estridor. Sibilancias, ¿no? ¿Qué patología es? Tuberculosis. Notan desde la segunda semana. Buena gente que puede ser encima. Cuando es sibilancias inspiratorias, ¿qué patología? Entonces, el individuo es al meter el aire. ¿Es asma o no? Tuberculosis. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas que la señora tenía tuberculosis? ¿Te acuerdas cuando nos escuchó que se olvidó ¿Qué de la patología señora es? tuberculosis? ¿Qué dice el tuberculosis? ¿Han escuchado de la laringitis?
La sibilancia es inspiratoria, es decir, al botar el aire, porque el otro de las neumonías, con las bronconeumonías, tenemos estertores crepitantes, todo eso es el diagnóstico. Las sibilancias son respiratorias y al botar el aire empieza a silbar sus pulmones, no al meter el aire. Al meter el aire hay obstrucción de la vía aérea de acá, ¿no? Las laringes. Otro método de diagnóstico es la espirometría, la gasometría, ¿sí? Y la clínica en casos severos, ustedes han debido ver un caso, por lo menos ustedes uno han visto del asma severo. El paciente se está ahogando, empieza a utilizar músculos accesorios, ¿sí? Lo que nosotros llamamos tiraje intercostal, ¿sí? Contracción de los músculos clínicos, de los sistemas musculares, trata de meter aire, no puede. Entonces esa es la clínica, ¿listo? Dentro de los métodos diagnósticos, la exploración física, ¿sí? La espirometría y la gasometría. La gasometría te va a dar hipoxemia hipocapnia, ¿sí? Y básicamente para el tratamiento del asma. Estos ya son conceptos que manejamos para hacer seguimiento en consulta externa. Se debe evaluar de manera mensual la función pulmonar mediante espirometría, ¿sí? Se debe hacer una historia clínica detallada para clasificar si siguen leve, moderada, severa o intermitente. Se debe hacer un correcto diagnóstico de la edad gestacional para evaluar el crecimiento fetal. La asociación más frecuente es con restricción de crecimiento intrauterino, porque una mamá con asma, dependiendo de su severidad, va a tener hipoxemia, ¿sí? Por lo que mandamos. El déficit de oxígeno es una causa de deshidratación, ¿no? Se debe evitar contacto con alérgenos. Entonces, lo que hacemos aquí, esto es para que sepan. Si la mamá ya estaba en tratamiento antes del embarazo con inmunoterapia, inmunomoduladores, no se debe suspender. Pero si se está iniciando durante el embarazo una crisis asmática, no debemos iniciar inmunomoduladores, mejor utilizar corticoides. Durante el parto debemos evitar sedantes, ¿sí? Y opiáceos, lo que nosotros damos cuando es analgesia de parto. Utilizar medicamentos sedantes, no debemos utilizar porque podemos desencadenar. No debemos dar barbitúricos. ¿Esto a qué les digo? Tenemos pacientes muchas veces, después del parto, el trabajo del parto, hacen detención de placenta, hacen detención de membranas, hacen anatomía uterina, y nosotros damos anestesia general, ¿no? En esos casos podemos complicar, eso se requiere. Entonces, el doctor asmático, ¿no? Debe evitarse prostaglandina, la F2 alfa, y debe evitarse los ergóticos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Yo puedo utilizar la prostaglandina E2 y el sulfato de magnesio. ¿Cómo es? La prostaglandina E2 es el misoprostol. El misox, ¿sí? Nosotros, cuando la paciente tiene atonía uterina, hemorragia postparto, podemos utilizar paracolina. Y también cuando tienes abortos retenidos, utilizamos para madurar el cerdo, ¿no? Con los abortos. El sulfato de magnesio nosotros utilizamos como uteroinhibidor de tercera elección para madurar pulmones, se llama neuroprotección, hemos hablado de preeclampsia, ¿sí? Y utilizamos también para el manejo de la misma de la preeclampsia. La prostaglandina es de los ergóticos, estoy hablando del metergin, de la metilergonolina, que también utilizamos para el manejo de la hemorragia postparto. Cuando la paciente tiene hemorragia, lo primero que utilizamos es oxitocina. No responde a la oxitocina, yo le pongo el metergin. No responde al metergin, utilizo el misoprostol. No responde eso, pues entro. La medida se llama de maniobras como ligadura, esterectomía, dependiendo del nivel que se encuentre. Para nosotros, durante el embarazo, como ustedes están viendo, el intermitente en episodios solamente de crisis para tomar agonistas beta, pero del asma
persistente para abajo, corticoides a bajas dosis, la metronidazona, ya viene preparado. En otras palabras, los corticoides no están contraindicados utilizados durante el embarazo. Pueden utilizarlos. ¿Sí? Muchos de estos corticoides no pasan la barrera placentaria, no sirven para madurar pulmones. ¿Listo? La hidrocortisona que se utiliza, la metilprednisolona que se utiliza, no sirven por el elevado peso molecular. Únicamente la dexametasona y la betametasona pueden atravesar la barrera placentaria. Pero estos, alguna vez hubo una pregunta y dijeron cómo, tal vez en su parte práctica, y lo administran algunos los españoles, por ejemplo, directamente por amniocentesis, le dejan el líquido amniótico, pues madura pulmón, todos los corticoides sirven. ¿Listo? Ahí estamos. Los agentes que causan neumonía de origen bacteriano durante el embarazo, el primero es el Streptococo, ¿sí? El Haemophilus influenzae, Corynebacterium, Mycoplasma y Legionella, en ese orden. Esto es importante que sepan para el tratamiento empírico que vamos a dar. ¿Sí? ¿Listo? Al Streptococo neumonía, ¿qué medicamento le dan? La neumonía bacteriana también tiene neumonía leve, moderada y severa, ¿no? Algunos moderada y severa. Manejo ambulatorio y manejo hospitalario. El manejo hospitalario es cuando compromete todo lo que es el sistema, ¿sí? General. Bueno, la clínica usted ya la conoce, ¿sí? A la exploración física va a encontrar. Para el grado de oxigenación o compromiso pulmonar, pues el oxímetro de pulso, la gasometría, la radiografía de tórax no está contraindicado durante el embarazo, ¿sí? Una exposición a un rayos X no causa malformación. Vamos a leer después, cuando avancemos medicamentos y embarazo, van a leer, ¿sí? Exposiciones frecuentes, sí, pero una no. Cubran y saquen la radiografía, no hay mucho problema. Y esto es para que nosotros sepamos. Toda paciente embarazada que tenga diagnóstico de neumonía debe ser internada. Porque nosotros llevamos en la parte de medicina que es interna los casos graves de neumonía internas, que significa cuando hay condensación, un lóbulo y 2/3 del lóbulo. En estos casos, ¿por qué? Todo proceso infeccioso en una mujer embarazada, sobre todo los pulmones, puede ocasionar dos cosas. Al feto puede llevarle a una amenaza de parto preterno, ¿no? ¿Sí? Desencadenar, porque es un proceso inflamatorio. Todo proceso inflamatorio severo produce prostaglandinas, ¿saben, no? El ciclo de Mercado. Y las prostaglandinas están como un mecanismo de inicio del trabajo del parto, que puede alertar. El otro problema es que todo proceso infeccioso, sobre todo las neumonías, tienen liberación o destrucción de bacterias, causa elevación de la temperatura. La temperatura es súper dañina para las primeras etapas del embarazo, incluso puede producir los abortos, las centriopatías, y en las últimas etapas te puede producir sufrimiento de estrés. ¿Listo? Entonces eso es, se debe ser ingresada para ver la oxigenación y iniciar antibióticos por vía endovenosa. Streptococo de infección electromicina, pero en nuestro medio ya ha cambiado eso, que utilizamos cefalosporins de tercera generación, ¿no? La cefotaxima estamos utilizando y algunos ya están ingresando con las Flexol, ¿sí? ¿No? Estos son los criterios para hablar de neumonía complicada. Básicamente, cuando la respiración, nos hablan de neumonía severa, cuando la respiración es mayor a 30 por minuto, la temperatura está mayor a 39 grados, existe hipotensión arterial y la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto, y el recuento leucocitario pues está por debajo de 4.000 o por encima de 30.000. Estos parámetros básicamente ya te están hablando de una probable sepsis a foco pulmonar, ¿no? Es una neumonía severa que te puede ocasionar. Como les hemos dicho, el embarazo básicamente es un punto de inmunitario bajo para la mujer y la complicación es más severa, ¿sí? Las complicaciones de la neumonía básicamente pueden ser
meningitis, un absceso pulmonar o la pericarditis y una sepsis. Se asocia a complicaciones obstétricas, sí. Puede causar distrés fetal, que es el sufrimiento fetal, llegando a un óbito fetal o un parto pretérmino. También está asociado a restricción de crecimiento intrauterino y anemia fetal. ¿Listo? La neumonía viral, vamos a hacer un poquito, básicamente es influenza, varicela, ¿qué más falta aquí? COVID, SARS-CoV-2, el último que llega. ¿Sí? Del SARS-CoV-2 no vamos a hablar hoy, porque básicamente la fisiopatología y las complicaciones se siguen estudiando. Hay hasta 3 escuelas que nos dicen diferente proceso y diferente complicación. Algunas escuelas dicen que el embarazo protege de las complicaciones por neumonía, pero otros dicen que lo empeora. Entonces vamos a ir. La neumonía viral se va a diferenciar de la neumonía bacteriana por la imagen radiológica, ¿no? La neumonía bacteriana te da imagen de condensación, ¿sí? ¿Escucharon, no? Todo un lóbulo. En cambio, la neumonía viral te va a dar una imagen en vidrios esmerilados, opacidad total. Antes de que aparezca el COVID, la influenza era una de las patologías temidas en nuestro medio. La influenza se dice que es más severa o es más virulenta que el SARS-CoV-2 en relación a las complicaciones. La neumonía viral no es directamente como la neumonía bacteriana, que te va a atacar tos, expectoración y fiebre. Primero te va a producir todos estos síntomas virales: astenia, fiebre, mialgia, artralgia, escalofríos. Y la radiografía de tórax, pues esto te va a infiltrar una imagen en vidrios esmerilados, ¿no? ¿Podemos hacer tratamiento con inmunomoduladores? Sí, se pueden utilizar. Yo les hablo de inmunomoduladores por el examen, por alguna vez en la consulta van a ver. Se puede utilizar. ¿Qué categoría está? La mantarina. Podemos utilizar antivirales durante el embarazo, sí. Ahí están para la influenza. De la misma forma se puede producir neumonía por varicela zoster en algunos pacientes con inmunidad baja. La neumonía por hongos básicamente se produce en los pacientes inmunocomprometidos. En nuestro medio es el VIH. Eso tenganlo por mí. ¿Sí? El Hospital Cochabamba, el Hospital Germán Urquini, tiene hartos casos de mujeres embarazadas con VIH. ¿Listo? Podemos utilizar antimicóticos como la hipoteticina B y el ketoconazol durante el embarazo. Sí, riesgo beneficio. 3 diapositivas más jóvenes. Solo vamos a resumir. Tuberculosis de embarazo en Bolivia es un endémico. Vayan donde vayan, hay un programa de tuberculosis. El objetivo del diagnóstico ustedes lo manejan. Yo creo que ninguno me va a decir que no sabe cómo diagnosticar una tuberculosis. ¿Sí? La consecuencia de la tuberculosis durante el embarazo es bajo peso al nacer, parto pretérmino, óbito fetal. Esa es la complicación. Podemos utilizar medicamentos durante el embarazo, antidepresiva, rifampicina y etambutol. ¿Cuáles son los otros 2 medicamentos que no utilizamos? La streptomicina y la piracinamida, ¿no ves? ¿Por qué? Puede producir suaderos. Entonces ahí el concepto que ustedes ya manejan. Los demás pasan la placenta, pero no producen efectos teratogénicos. Y estos 2 se van a olvidar. Hoy día hemos visto esto con él. Hay una mamá que ha dado de lactar desde hace
casi 9 meses, ¿no? Le han drenado un absceso mamario, ha estado 3 semanas internada con antibióticos, le han dado de alta y ha vuelto ahora al carry con nuevamente drenaje. Tiene un nódulo mamario y le han hecho la ecografía, dice que hay abscesos localizados en todos los cuadrantes, compatible con tuberculosis. Mañana le vamos a hacer una punción. Pero siempre van a pensar, la tuberculosis, jóvenes, ya no es pulmonar en nuestro medio. La tuberculosis afecta a todos los órganos, incluso nosotros hemos visto tuberculosis genital, salpingitis, tuberculosis, causa de infertilidad, no hay más nada. ¿Ven? Hay de hueso, hay de piel, ¿sí? Entonces, ahora estamos con mama. Entonces, el objetivo primordial es de esto. Durante el embarazo se puede utilizar, ¿sí? Si van a hacer tratamiento durante el embarazo, siempre denle vitamina B6, ¿sí? La piridoxina. ¿Por qué? Porque la isoniazida que utilizamos produce neuropatía periférica por deflexión de esta vitamina. Siempre asociado. ¿Listo? Ustedes ya saben esto, los efectos secundarios. Nosotros, ¿cuándo damos? La rifampicina y la estreptomicina no damos durante el embarazo. ¿Listo? Los demás medicamentos ustedes lo manejan, se da tratamiento, tenemos esquema de 6 meses. ¿Listo? En la siguiente clase, jóvenes, vamos a hablar de lo que es directamente medicamentos y embarazo y empezamos con ¿ya? ¿Listo, jóvenes?